Momento, desde luego. Marc Ribes, cofundador y CEO de Black Bear. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, parece que el rojo ha vuelto a los mercados financieros a la espera de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que se espera? Porque entiendo que al final también confluyen muchas cosas, ¿no? Presentación de resultados en todo el mundo, que al final también es un poco un foco de volatilidad. Luego también reunión ya no solo de la FED, del Banco Central Europeo y también del Banco de Inglaterra, estas dos el jueves. ¿Qué se espera? Y me quiero centrar particularmente ahora en la Reserva Federal. ¿Qué se espera de mañana de Powell? ¿Se espera que cumpla, por lo tanto, con el guión, 25 puntos, pero que compense un poquito más con ese tono más agresivo? Y es que antes, por ejemplo, les poníamos a los espectadores un gráfico de las condiciones financieras y de cómo han mejorado desde el mes de septiembre-octubre del año pasado. Por lo tanto, llevan meses subiendo esas condiciones financieras, mejorando, mientras Powell sigue R siendo muy agresivo en su discurso. Parece que el mercado no se lo cree. ¿Cómo puede actuar mañana Jerome Powell? Sí, la verdad que, como comentabas antes, ¿no? Estamos teniendo una moderación en el ritmo de subida de tipos de interés. Los mercados, desde las fechas que comentas, esas mejores condiciones financieras se reflejan en un mercado que no deja de subir. Y desde luego las bolsas están en zona de resistencia muy importante. Los resultados de las compañías acompañan. Los datos macroeconómicos de momento anticipan que vamos al soft landing, no una profunda recesión. Y, lógicamente, los bancos centrales pues, nos van a decir si permiten que la bolsa continúe con las subidas o necesitamos un poquito de transición. Nosotros pensamos que, lógicamente, la subida va a ser del 0,25 y el tono de Powell, ya habida cuenta de lo que hemos ido viendo en las últimas semanas, yo creo que va a seguir en línea. No esperamos grandes sorpresas, pero sí que es cierto que el mercado, especialmente en Europa, viene con una sobrecompra importante y que lo lógico es que veamos ya correcciones. No vemos el mercado más allá de un 5% en el mejor de los escenarios y en función de lo que pase esta semana, que es clave, veremos si las bolsas dan un saltito más o deciden desde estos niveles ya corregir. Y en especial, te diría el Nasdaq 100, que te vengo comentando las últimas semanas que los 12.000 puntos marcan un poco esa situación de nuevo escenario en cuanto a que las bolsas consiguen un nuevo máximo creciente, algo que no veíamos desde el otoño de 2021, y que esa situación técnica se puede completar también con que tenemos datos de Amazon, Apple y de Alphabet, que lógicamente si salen positivos a lo mejor podemos tener ese saltito de más de las bolsas para ya corregir. Pero estamos muy cerquita ya de ese nivel, que lo lógico es que veamos como mínimo un parón en los mercados. Financieros, mientras estamos pendientes, como digo, de focos de volatilidad como pueden ser las reuniones de los distintos bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal, que acabamos de comentar también ahora, Marc, pero también tenemos, por ejemplo, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. ¿Qué es lo que esperas, Marc, de estas dos reuniones? Sí que se espera que, al contrario de lo que va a hacer la Reserva Federal, en este caso el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, suban tipos en una magnitud mayor, es decir, en 50 puntos básicos, pero ¿qué otras cosas, qué otras pistas podrían darnos en esas reuniones? El Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y también Andrew Bailey, desde el Banco de Inglaterra, también el jueves. Sí, la verdad que sabemos que ha perdido mucha trascendencia el Banco Central Europeo porque los mensajes que da son muchas veces incoherentes, inconexos, y que la verdad que lo que marca el ritmo de la economía pues es la Reserva Federal y los datos que conocemos. Sí que es cierto que en esta subida positiva que hemos visto de la renta variable europea, y lo vemos en el DAX, incluso el IBEX, el Total Return, que es el índice comparable al DAX, porque lo está haciendo muy bien, francamente, ya superando esa zona de máximos. Y la verdad que lo que esperamos sobre todo es ver si el buen tono de los bancos va a continuar. Y yo creo que sí, porque fíjate que venimos de un escenario del menos 0,50% en el tipo de facilidad de depósito, que es el tipo de interés que miran los bancos, especialmente es lo que proporciona o origina los márgenes de las entidades bancarias, y que lógicamente pasar de un menos 0,50 a un 3% les da la vida en un sector que en los últimos 10 años se ha tenido que sacrificar y transformar constantemente para poder mantener los márgenes, y que ahora, con este escenario tan rápido de cambio, va a provocar que los bancos continúen su modelo de negocio, pero con un, digamos, impulso notable en sus márgenes que va a proporcionar unos beneficios que ya estamos viendo con subidas importantísimas en las bolsas, ¿no? Entonces, vamos a ver si el Banco Central nos da pistas, si ese horizonte o ese objetivo del 3%
se va a superar o no, porque el mercado descuenta ese 3% y veremos si el Banco Central Europeo tiene capacidad y ganas de subir todavía más los tipos de interés. No creo, porque el coste de hacerlo es muy elevado y que por ahí debería de moderarse, pero vamos a ver qué nos dicen. No creo que sea de orden mayor en la importancia de datos, te diría que lo más importante es Reserva Federal, resultados de las tecnológicas y luego a ver qué nos dice Lagarde. Recordar que uno de los datos que va a mirar muy de cerca Christine Lagarde, Marc, va a ser el dato de inflación de la eurozona que vamos a conocer mañana. Y el problema es que la parte de la inflación de Alemania, que por cierto tenía que haberse publicado hoy, no se ha publicado. Decían ayer desde Statis que por un problema técnico que, bueno, pues no han podido solucionar y que van a tener que publicarlo, bueno, pues en el día de mañana, cuando también se va a publicar, perdón, en el día de mañana no, la semana que viene, cuando, por lo tanto, vamos ya a tener el dato de inflación de la eurozona, vamos ya a haber visto esa reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y el BCE no va a haber podido introducir un poco en sus variables que estudia en esa reunión de tipos la inflación de Alemania. Bueno, quería preguntarte un poco por esto también, por lo que se puede esperar de la inflación alemana que teníamos que haber conocido en el día de hoy, pero también por la inflación europea de la eurozona. La conoceremos mañana. ¿Hasta qué punto el dato que conozcamos mañana puede ser decisivo en la reunión de tipos del Banco Central Europeo? Sí, yo creo que va a ser importante. Viendo cómo las decisiones se van concatenando, ¿no? El Banco de Canadá da pistas sobre lo que va a hacer la Reserva Federal y luego lo que vamos viendo en la economía norteamericana lo vamos viendo un poquito en esa transición en Europa, ¿no? Probablemente sí que tenga incidencia, pero lo lógico es que veamos una moderación de la inflación por todos los datos que estamos conociendo y que esta dinámica tenga un impacto como mínimo en el discurso del Banco Central Europeo. Como te digo, al final es ir un poco a remolque y nosotros al menos estamos mirando mucho sobre todo y en especial el sector financiero. Ya vemos el IBEX como está subiendo más que el conjunto de bolsas europeas, principalmente por el buen tono de compañías industriales y compañías del sector financiero, ¿no? Por lo tanto, insisto en ese dato especialmente relevante, que es la facilidad de depósito, no tanto el tipo de interés, y ver si hay pistas de si ese tipo de interés va a seguir subiendo más allá del 3%, porque esto significa que los bancos van a seguir teniendo gasolina para seguir subiendo. Si se mantiene el tipo y no podemos deducir nada nuevo, lo lógico es, habida cuenta de esta gran subida vertical que tienen las bolsas, que veamos una corrección en los mercados en las próximas semanas, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos cuentan los bancos centrales, pero te diría facilidad de depósito del 3% y discurso de Powell para que podamos tener más pistas, como te digo, de si el mercado va a dar este saltito más o desde aquí empezamos ya a corregir. Marc, también quería preguntarte por el oro, porque hoy, por ejemplo, también les contábamos a los espectadores en el informativo cómo los bancos centrales han disparado esas compras de oro en 2022 y esas compras el año pasado ya supusieron el nivel más alto desde 1967. Claro, al final ya sabemos, y también lo saben los espectadores, que el oro es considerado un activo refugio, donde, bueno, tener nuestro dinero quizá ahí aparcadito en momentos de incertidumbre, y de hecho suele comportarse mejor este activo cuando hay incertidumbre en los mercados financieros, pero me resulta muy curioso que haga tantos años que los bancos centrales no compraban tanto oro como en 2022. ¿Qué mensajes nos puede dar una noticia como esta y sobre todo también el comportamiento que está registrando ahora mismo el oro? La verdad que los mercados siempre tienen comportamientos gregarios, ¿no? Y a veces sorprende. También es cierto que los inversores buscan rentabilidad. Antes explicabas muy bien, ¿no? El dato del Fondo Soberano Noruego, que fíjate que ha tenido pues, un año desastroso para lo que se le presupone a un fondo de este tipo, ¿no? Y si vamos más allá en el análisis de la rentabilidad de los diferentes tipos de activo, el 2022 nosotros siempre decimos que la bolsa ha tenido una transición, pues bueno, una corrección severa, más que un gran mercado bajista, pero sí que la renta fija pues, ha vivido un colapso absolutamente estratosférico. Y eso ha penalizado pues, a muchos grandes inversores que tienen capacidad de mover el mercado por la gran cantidad de dinero que gestionan. Por ejemplo, el Fondo Soberano de Noruega. Entonces, todas esas decisiones que estamos viendo tienen un poco que ver hacia la búsqueda y selección de un tipo de activo que para esa coyuntura económica que estamos viendo viene mejor. Por ejemplo, estamos hablando de las petroleras y de los bancos, pero también del oro. El oro se comporta especialmente bien
cuando los tipos reales son negativos. Y eso es un escenario que se contempla en el mercado. Luego también las tensiones geopolíticas que estamos viendo en Rusia, y no podemos descartar también esa tensión que estamos viendo en China, pues son factores que alimentan esa demanda de oro y que, lógicamente, igual que estamos viendo en las petroleras, que están ganando muchísimo dinero con un entorno en el cual se alinea subida del precio del activo que le genera rentabilidad, y unos 10 años de crisis que han exigido que estas compañías, las mineras, los bancos, las petroleras, tengan que hacer esfuerzos para renovar su modelo de negocio, y ahora pues tienen unas palancas que están impulsando los beneficios de una manera desproporcionada. Recuerdo la gran compra de acciones propias de Chevron, 75 billones de dólares, el 21% de toda la capitalización, en una compra de acciones propias ingente. Es probable que veamos algo parecido en los bancos y sobre todo en las compañías mineras de oro, que van a empezar en los próximos trimestres a generar unos márgenes muy importantes y una importante generación de caja. Con lo cual, no solamente me fijaría en que las condiciones macroeconómicas van a ser propicias en cuanto a la tensión geopolítica y los tipos reales negativos para el oro en un mercado de gran crisis de la renta fija, sino que además las compañías mineras de oro son un activo muy interesante para cualquier inversor si quiere defenderse en un entorno que, como el que estamos pensando todos, va a ser volátil, aunque esperemos positivo en el largo de este año. Bueno, y ya por último, Marc, quería preguntarte también por los resultados que vamos a conocer a lo largo de esta semana, que son de compañías desde luego muy grandes, que tienen también pues mucha negociación y que al final podrían arrastrar también al sector tecnológico y sobre todo al sector growth. Hablamos, por ejemplo, de Meta y Apple, que van a publicar Meta mañana y Apple el jueves, que coincide también con los días de reunión de bancos centrales. Así que, desde luego, que imagino que se viene volatilidad. Pero, ¿qué podemos esperar de estos dos? Porque Meta, recuerdo que en las últimas publicaciones de resultados, no fue la última, pero una de las últimas también, desde luego que no sentó nada bien al mercado. Hemos visto caídas del 20% también alguna vez para Meta después de publicar cuentas. Apple no ha sufrido esos vaivenes tras publicar resultados, pero ¿qué se espera de estas dos compañías, de Meta y de Apple, en sus resultados que van a publicar mañana y pasado mañana? Sí, bueno, la verdad, como tenemos aquí en pantalla, Meta viene de subidas fuertes. De hecho, junto con Netflix, son las dos compañías tecnológicas que nosotros hemos comprado en BlackBerry en nuestras carteras asesoradas, básicamente porque es lo de siempre, ¿no? Al final, cuando una compañía, fíjate que cae pues un 80%, su capitalización lógicamente se abarata, ¿no? Y que estás hablando de una compañía que tiene, si no he calculado mal, un 14% de su capitalización en caja neta y unos márgenes impresionantes. Es cierto que el capricho del metaverso de Zuckerberg penaliza a sus accionistas, estaría bien que el bueno de Zuckerberg entendiera que la compañía ya no es suya, pero cualquier decisión que cambie eso puede volver al negocio que es súper rentable, un negocio que no tiene riesgo y que es capaz incluso de permitirse el lujo de quemar caja y mantener el 14% de la capitalización en caja neta, ¿no? Entonces, son compañías que a estos precios son muy interesantes. Técnicamente el mercado ya vemos cómo está reaccionando con fuertes subidas y es cierto que los resultados, como te decía antes, van a impulsar seguro en lo que viene esta semana, de si el Nasdaq por fin supera holgadamente los 12.000 y se suma al carro alcista, o los resultados pesan en lo negativo. Lo que estamos viendo por ahora es positivo en todas las compañías que han publicado, ¿no? Por ejemplo, Microsoft. Entonces, a partir de ahí iremos viendo los detalles de menos ventas pero mejores márgenes y si eso gusta y convence al mercado. Yo creo que será un mix entre lo que diga Powell en su perspectiva monetaria, que claramente favorecerá, si es un discurso más dovish o que gusta al mercado, a que las tecnológicas despierten después de las fuertes caídas, y sobre todo que los resultados sigan manteniéndose, digamos, mejor de lo esperado dentro de ese valle que estamos viendo en compañías tecnológicas de despidos, de reestructuración, pero que, claro, después de un 80% de caída, ofrecen precios muy interesantes, ¿no? Yo creo que van a ser en torno a lo que hemos visto hasta ahora, resultados mejores de lo esperado y podemos decir ligeramente positivos. Bueno, pues veremos también cómo afecta esto a los mercados financieros. Marc Ribes, cofundador y CEO de BlackBerry. Como siempre, muchísimas gracias y que pases muy buena tarde. Igualmente, un saludo a todos.